Si no hubiera tomado la absurda decisión de seguir a Tlali, mi perro Calupó, no estaría ahora prisionero de este frío de hueso y piedra, sintiendo que cada línea que trazo es un intento desesperado de exorcizar una historia que jamás debió ser contada. Fue en Santa Cruz del Llanto, el día en que Tlali, sin aviso, sin un ladrido de advertencia que pudiera prepararme, se detuvo en medio de la plaza desierta, hundió su hocico negro en el aire helado y comenzó a seguir lo que para mí era un vacío absoluto, pero para él era un rastro de sangre. Esa es la naturaleza del error que cometí, confiar en mis sentidos humanos cuando los de mi perro ya estaban en el territorio de lo desconocido. Tlali es imponente, un híbrido de lobo mexicano y pastor, un calupó que lleva la ferocidad del monte en su porte. Pero esa mañana, apenas pasada la hora azul, era distinto. Sus ojos dorados, que normalmente me miraban con inteligencia tranquila, estaban fijos, casi salvajes. Estaba cazando, y lo que rastreaba era invisible para mí. No había ni una gota, ni una mancha, ni siquiera un cambio en la acción del polvo, nada. Lo peor no fue la incredulidad. Lo peor fue la aceptación inmediata, la comprensión de que lo que mi perro olía era real, palpable en su hedor, aunque existiera en una frecuencia sensorial que la evolución le había negado a la humanidad. Era un rastro de sangre que provenía de un lugar que los vivos no deberíamos siquiera rozar con la imaginación. Santa Cruz del Llanto no es un pueblo. Había huido de la ciudad buscando ese silencio estéril que se supone que alimenta la creatividad. Encontré el silencio, sí, pero era un silencio que gritaba de manera constante, un zumbido subyacente de terror. El viento en noviembre no soplaba, sino que silbaba oraciones olvidadas a través de los mezquites secos. En ese lugar, la razón y la superstición no estaban separadas por una línea definida, sino que convivían, entrelazadas en el tejido de cada sombra, de cada historia contada al calor de una estufa de leña. Mi propósito era terminar mi novela, pero me perdí rápidamente en el estudio de la historia local. Descubrí que Santa Cruz se fundó sobre una antigua veta de plata que se agotó o quizás se selló de forma abrupta un siglo atrás. El conflicto real comenzó días antes de la sangre invisible. Tlali, que se considera un animal de servicio emocional no oficial por su aplomo, empezó a cambiar. Dejó de querer pasar por el callejón de la Botica Vieja, un pasaje estrecho y húmedo que conectaba mi casa de alquiler con la pequeña tienda del pueblo. Se detenía, se encogía y emitía un gemido bajo, casi inaudible, que sonaba más a advertencia que a miedo. ¡Qué estúpido fui! Estaba ignorando el lenguaje primal de un animal conectado a la tierra de una forma que yo había olvidado. Pero la mañana del rastro, esa ignorancia se hizo insoportable. Un aullido, no el típico ulular del lobo, sino un sonido gutural, desgarrado, nos despertó a ambos. Venía de la plaza. Estaba siguiendo la sangre. Y aquí es donde la curiosidad se vuelve un pecado mortal, un acto de hubris fatal. ¿Era humana, animal o algo que ni siquiera tiene nombre en el diccionario de la biología? Los lugareños hablaban de el que se arrastra, una criatura que a veces se lleva ovejas, pero que deja la carne sin tocar, solo bebe la esencia. El rastro no se movía hacia la calle principal o hacia las casas. Se dirigía hacia el sur, hacia la zona donde terminaban los cultivos y comenzaba el mezquital, el terreno salvaje de arbustos espinosos y tierra que nadie cultivaba porque decían que estaba cansada o maldecida. Tlali me arrastró. Yo sujetaba la correa con la palma sudada, sintiendo la humillación de mi propia ceguera sensorial. Pero no había nada. Lo único que me guiaba era el ritmo frenético de la respiración de Tlali, su nariz casi tocando el suelo, y el sonido rasposo de sus garras buscando tracción en la tierra seca.
A medida que nos internábamos en el mezquital, la vegetación se volvía más agresiva. Había ahí viejas cercas de piedra, abandonadas hace décadas, que marcaban los límites de propiedades olvidadas. Una pequeña y aguda campanilla de bronce, sonando a intervalos irregulares y lentos, como si estuviera atada a la pata de una oveja moribunda. Era un patrón interrumpido, una cadencia que me puso los pelos de punta. Me miró con ojos llenos de miedo contenido y juró que ninguna oveja usaba esa clase de timbre y que lo que yo había escuchado era el juguete del que espera. El rastro de sangre invisible no era uniforme. Tlali se agitaba buscando el olor en el aire, girando sobre sí mismo, y luego de repente lo encontraba metros más adelante. Era como si la criatura que sangraba no caminara, sino que se arrastrara y luego pudiera flotar por trechos, solo volviendo a tocar la tierra cada 10 o 15 metros. La progresión fue agotadora y mentalmente destructiva. A cada paso que dábamos, sentía cómo la racionalidad se desprendía de mí. La tierra en esta parte del mezquital era de un color arcilloso enfermizo y había un olor persistente a hierro frío, aunque no pudiera ver la fuente. Pasamos por un cementerio de nopales secos, sus paletas cubiertas de espinas que parecían agujas oxidadas. No el sonido de la caza, sino un gemido de tristeza profunda, de reconocimiento doloroso. El rastro parecía detenerse y girar sobre sí mismo, como si la criatura hubiera esperado allí o como si hubiera sido arrastrada contra su voluntad. La primera, cuando cruzamos el límite de los cultivos, dejando atrás la poca civilización. La segunda, cuando Tlali gimió con esa tristeza profunda al pasar junto al pirul. No el frío del aire que cortaba la piel, sino el frío de un vacío interno, una succión de calor desde mis entrañas que me dejó temblando incontrolablemente. Sentí que alguien o algo me estaba observando, no con hostilidad, sino con una curiosidad predadora. El impulso de saber de dónde venía esa sangre invisible, de darle forma y nombre, era más fuerte que mi instinto de supervivencia. Mi error no fue seguir a un perro, fue seguir una mentira sensorial que solo él podía confirmar. Una mentira que me prometía la verdad oscura de Santa Cruz. El sol estaba ya alto, aunque su luz era grisácea. Habíamos caminado casi una hora. Ahí, la tierra se volvió dura y llena de cuarzo. El olor que Tlali seguía ahora parecía concentrarse, volviéndose más espeso, casi metálico. Y entonces el rastro terminó. No terminó en un cuerpo desgarrado o en un charco visible, no la mina principal, sino una de las bocas laterales, conocida localmente como la Boca del Silencio, abandonada y tapiada con bloques de piedra y mortero hace más de 100 años. Cuando la fiebre de la plata cesó, Tlali se detuvo de golpe. Su respiración se detuvo. En lugar de ladrar o gemir, rascó la tierra con una urgencia demencial, sus garras levantando nubes de polvo y pequeñas piedras. Estaba rascando justo en la base de la pared de piedra que sellaba la entrada. Y en ese instante, en ese punto exacto, vi algo. No era la sangre que esperaba, sino una mancha sutil en la roca. Era pequeña, no más grande que mi mano, pero el color era demasiado vívido, demasiado fresco para ser solo humedad o musgo. Impulsado por esa estupidez que solo nace de la curiosidad, me quité el guante y extendí la mano. Mi mano se congeló de inmediato. El frío que sentí no era el de la temperatura ambiente, era un frío interno, líquido, que me quemaba el hueso. No era el sonido de la campanilla o el silbido del viento. Era un lamento sordo, un sonido profundo que venía de las profundidades de la mina sellada. Y ese lamento, ese sonido que debería haber sido universal en su dolor, se concentró y articuló una sílaba, luego dos, y luego un nombre completo, resonando en el túnel oscuro que se abría detrás del muro de piedra. Mi nombre. Retiré la mano como si me hubiera quemado con ácido, aunque lo que sentía era un frío paralizante.
Me miraba y en sus ojos dorados no había miedo, sino una terrible resignación. El rastro de sangre invisible no era el indicio de una muerte, sino una invitación personalizada. La mina no estaba sellada. Estaba esperando ser abierta por la curiosidad de un forastero. Ahora que la puerta está abierta y que esa cosa conoce mi nombre y mi voz, necesito urgentemente contarles lo que encontré dentro, lo que la criatura que sangraba dejó en las profundidades de Santa Cruz, donde el llanto no es leyenda, sino la música de fondo. Continuaré con el descenso en la parte 2. El descenso fue menos una caminata y más una caída controlada, un tropezón constante hacia la garganta de tierra que se tragaba la última luz. Ya no era el guardián estoico de pelaje negro y brillante que reflejaba la luna. Ahora era una flecha tensa de pavor, tirando de la correa con una fuerza que yo no había sentido jamás, una urgencia que no respetaba la lógica de la topografía ni la fragilidad de mis tobillos. La correa de cuero me cortaba la palma, empapada en el sudor frío del esfuerzo y el terror. Había aceptado el hecho de que estaba siguiendo una locura, un rastro olfativo que solo existía para él. El calupó es un perro que lleva en sus venas la memoria del lobo mexicano y la veneración del perro prehispánico. Si algo excitaba su instinto ancestral hasta este grado de frenesí silencioso, era porque la amenaza era real y, peor aún, fundamental. No el espesor de la humedad o la niebla, sino un espesor casi físico que se adhería a la piel y dificultaba la respiración. Llevaba una pequeña linterna de mano, una herramienta patética contra la inmensidad de la noche y la profundidad de la quebrada. No había nada, ni una gota visible, ni una mancha parduzca sobre las piedras calizas, ni un mechón de pelo en las ramas espinosas de los mezquites secos. Yo me arrastraba más que caminaba, las manos magulladas por aferrarse a las raíces expuestas para evitar rodar cuesta abajo. Pero para Calupó, el rastro era tan evidente como si alguien hubiera arrastrado un costal rebosante de vísceras frescas por todo el camino. Empecé a tener náuseas, no por el esfuerzo físico, sino por la disonancia sensorial. Si el rastro era tan denso como su reacción indicaba, ¿dónde estaba el hedor? Yo solo olía la tierra húmeda, el aroma áspero de la jarilla y un vaho gélido que parecía brotar de la propia piedra. Esta ausencia de olor visible, esta brecha entre lo que mi perro percibía y lo que mis sentidos registraban, era una forma de tortura psicológica que erosionaba rápidamente mi cordura. Un solo paso en falso aquí podría significar una caída grave o incluso la muerte. ¿Qué derecho tenía yo de arrastrar a Calupó a este peligro basándome solo en su nariz y su angustia? ¡Alto, Calupó! ¡Detente! La orden fue inútil. Continuó tirando y cuando resistí, se detuvo, no para obedecerme, sino para mirarme por encima del hombro. Sus ojos, normalmente de un ámbar tranquilo y sabio, estaban inyectados de una tensión que los hacía parecer casi blancos bajo la luz débil de la linterna. Esa mirada fue mi perdición final. Reanudé el descenso, cediendo a la sensación creciente de que no era yo quien lideraba a la criatura, sino ella a mí, y yo era solo un ancla que ella arrastraba hacia un destino inevitable. La vegetación se volvía más espaciada, cediendo lugar a grandes formaciones rocosas que parecían haber sido talladas a golpes de furia, no de erosión natural. Empecé a notar marcas. Sobre la superficie rugosa de un bloque de roca de tonalidad ceniza había estrías. No eran rasguños de animales pequeños ni las huellas de herramientas humanas. Me arrodillé, ignorando el dolor punzante en mis rodillas y la humedad que empapaba mis pantalones. Toqué la roca en el punto de la estría. Era una frialdad que parecía absorber el calor, no irradiarlo. Al retirar la mano, sentí una punzada en la yema de mis dedos, no de dolor, sino de una leve vibración, como si la roca aún estuviera resonando con el movimiento que había grabado la marca.
Se paró a mi lado, pero no dejó de olfatear. Su atención se dividía entre el suelo y la oscuridad profunda que se abría más adelante. Estábamos entrando en un cañón subsidiario, una grieta dentro de la grieta. El ruido. Al principio lo confundí con el zumbido de mis propios oídos, la reverberación de mi pulso en el silencio sofocante del barranco. Pero luego se hizo más claro, más rítmico. Arrastre, arrastre, arrastre. Era un sonido de esfuerzo, de fricción húmeda y pesada. Mi corazón se disparó, golpeando contra mis costillas con la intensidad de un tambor de guerra. Esto ya no era solo un rastro invisible. Esto era evidencia auditiva de que la cosa que Kalupoj estaba siguiendo, o la cosa que había dejado el rastro, estaba activa y cercana. ¿Por qué la cautela en la esencia, pero el descuido en el movimiento? Era una contradicción que olía a trampa. La oscuridad que me envolvió fue total, cegadora, aplastante. Tuve que parpadear varias veces para que mis ojos intentaran adaptarse a la minúscula cantidad de luz estelar filtrada. El círculo de luz era ahora un blanco perfecto, una invitación. Kalupoj, sin la guía visual de mi luz, se movió con una confianza espeluznante. Solté la correa, permitiendo que la seda de mi palma rozara apenas la piel áspera del cuero, pero ya no sujetándola firmemente. Necesitaba que él fuera libre si la situación se tornaba violenta, pero no podía perder su único punto de referencia. Era un sonido agónico. Empecé a construir escenarios en mi mente, una defensa desesperada contra la verdad inexplicable. Un puma que había caído desde lo alto de los riscos, arrastrándose para morir en paz. O tal vez un cazador furtivo que había sido herido por su propia trampa. Si fuera un animal común, él estaría excitado, listo para la confrontación o la caza. En cambio, su tensión se había transformado en una especie de pavor reverencial. Estaba rastreando el dolor, sí, pero también rastreando algo que le infundía un miedo antiguo, un miedo que iba más allá del depredador. De pronto, un pattern interrupt. El silencio que siguió no fue un alivio, sino una pared de presión. Ahora no había sonido que pudiera rastrear, solo la anticipación. Podía escuchar el corazón de Kalupoj latiendo con una frecuencia imposible a través de su caja torácica. Permanecimos inmóviles durante lo que pareció una eternidad, quizás 2 minutos. Y entonces Kalupoj hizo un movimiento. No tiró, sino que se hundió. Su cabeza giró lentamente hacia un punto específico a nuestra derecha. Encendí la linterna, desafiando mi propia regla de cautela. El haz se posó sobre una masa oscura y enmarañada, donde la roca se unía con un nido de raíces gruesas de algún árbol moribundo que luchaba por la vida en la pared del cañón. Justo allí, en la boca de una pequeña oquedad formada por la erosión y las raíces, la roca presentaba una anomalía. Era esto, adherido a la roca, como si hubiera sido arrojado con fuerza y luego se hubiera secado, había una mancha de sedimento espeso. Me acerqué lentamente, mi cuerpo arrastrándose en sincronía con Kalupoj, quien ahora emitía un nuevo sonido. Un gemido bajo y contenido, un lamento ahogado que nunca le había escuchado producir. Era el sonido de la más profunda desesperación canina. No era tierra, o al menos no era solo tierra. Fragmentos pequeños, como escamas oscuras y quebradizas, que reflejaban la luz de la linterna con una iridiscencia enfermiza. Eran duras, casi como fragmentos de quitina, pero su forma no era animal. Eran piezas irregulares y angulosas. Era del tamaño de una palma humana, de un color que variaba entre el blanco sucio y el verde musgo, y tenía una forma indescriptiblemente incorrecta. Parecía una mezcla de hueso viejo y cuero curtido, pero al acercar la luz pude ver la costura.
Una fibra gruesa, bastarda, tejida con una técnica primitiva que recordaba a los sacos de henequén viejos, pero que se sentía extrañamente denso y pesado. Lo que me aterrorizó no fue que fuera tejido, sino que, a pesar de su apariencia de tela, el objeto pulsaba una frialdad penetrante y emanaba un olor. Olía a mineral oxidado y a humedad estancada, pero había otra capa, un perfume nauseabundo que evocaba el azufre y la carne quemada. Era un olor antiguo, de cámara sellada y pestilente. El arrastre había cesado porque la cosa había llegado a su destino y se había refugiado en esa oquedad, justo donde terminaba la mancha de sedimento y comenzaba el fragmento de tejido. El objeto de tejido parecía ser un retazo de algo mucho más grande, un residuo de lo que había sido arrastrado. Esas marcas no venían desde arriba, desde donde habíamos descendido. Las marcas venían de abajo. Estaba escapando. Y ahora Kalupo y yo estábamos justo en el punto de intercepción de su huida, a solo unos centímetros de la boca de la caverna de raíces. No estaba llorando por el dolor, sino por la presencia. Yo miré ese trozo de fibra, luego la mancha de fragmentos y finalmente la boca negra del agujero. Y yo acababa de cometer el error de seguirlo hasta el umbral. Ahora no había vuelta atrás. El tejido pareció moverse ligeramente. Era una ilusión, debía serlo, pero el terror me congeló los pulmones. El verdadero problema nunca fue encontrar el rastro. El problema era que el rastro nos llevaría inevitablemente a la fuente, y la fuente estaba ahí, respirando. Estaba inmovilizado por la necesidad de proteger, paralizado por el pavor. El aire helado se hizo más denso. La luz de mi linterna parpadeó una vez más, amenazando con abandonarme justo cuando más la necesitaba. La oquedad de raíces parecía crecer, devorando la escasa luz y esperando mi siguiente movimiento, mi siguiente error. Kalupo no trotaba ya. Se había transformado en una máquina tensa, un cable de acero vivo que vibraba con una frecuencia que mis oídos no podían percibir, pero que mi estómago absorbía como un golpe de ariete constante. Yo le seguía, tropezando sobre la tierra arcillosa y húmeda que en Santa Cruz del Llanto nunca parecía secarse del todo, manteniendo mis ojos fijos en la negrura sedosa de su pelaje, mi único punto de referencia en aquel caos de sombras sin forma. El rastro de sangre invisible, ese oxímoron macabro que había guiado nuestra desesperación, ahora no solo era una sensación psíquica, sino que comenzaba a manifestarse de formas tangibles y nauseabundas. No había gotas visibles, ni charcos escarlatas sobre la tierra, pero el suelo bajo mis botas había cambiado su textura. Se sentía pegajoso y denso, una consistencia lodosa que no correspondía a la simple lluvia, sino a la mezcla de tierra con un coagulante orgánico masivo. Y luego estaba el olor. Al principio era solo el tenue aroma metálico que había captado Kalupo al inicio, casi dulce y efímero. Ya no era un simple rastro de sangre, era la esencia concentrada y evaporada de la hemoglobina oxidada, mezclada con algo infinitamente peor. El hedor de vísceras expuestas al aire caliente, el almizcle rancio de un miedo que se había cocinado a fuego lento durante días. Era tan potente que hacía que el fondo de mi garganta se contrajera en un reflejo de vómito que tuve que suprimir mordiéndome la lengua hasta sentir el sabor propio, limpio y familiar de mi propia sangre. Quería creer que era la fetidez de algún animal carroñero, un venado herido o quizás un cerdo salvaje muerto. Pero Kalupo no seguía un animal, seguía la ausencia de uno. Nos detuvimos ante una formación rocosa que parecía haber sido tallada por la erosión para formar una boca babeante, una gruta de piedra que exhalaba frío y penumbra. Kalupo se plantó, su cuerpo tenso como un arpeo. El Kalupo
raza pura, perro lobo mexicano, tenía siglos de instinto grabado en su ADN para enfrentarse a depredadores. Pero esta reacción era nueva. Era la reacción de enfrentarse a un concepto, no a una criatura de carne y hueso. Murmuré su nombre, una súplica silenciada por el miedo, y entonces él hizo algo que me heló el alma. Gruñó, un sonido profundo, resonante y gutural, pero no estaba dirigido a la boca de la caverna. Giré lentamente, mi linterna explorando la maleza espinosa, y no encontré nada, pero el gruñido de Calupó se hizo más fuerte y se movió, interponiendo su cuerpo entre la maleza invisible y yo. La paranoia se había convertido en un huésped permanente, acampando en la parte frontal de mi cerebro. La sensación de ser observado no era ya la vaga aprensión de un lugar solitario, era el peso físico de múltiples ojos invisibles escudriñando cada poro de mi piel. Pero el peso de la curiosidad, esa maldición humana de mirar al abismo, me mantenía anclado. Además, Calupó no me lo permitiría. Empujé la vegetación espesa y comenzamos a flanquear la gruta. El suelo cambió de nuevo. Y allí encontré la primera evidencia sólida, algo que la razón no podía desestimar. No era sangre, dispuestas en la base de la roca, no caídas al azar, sino colocadas con una meticulosidad deliberada. Había pequeñas piedras de obsidiana. No eran piedras comunes del río. Había 7 de ellas, formando un semicírculo incompleto, y lo que me aterró fue que cada una de ellas tenía grabados, líneas finas y profundas que imitaban la forma de un ojo cerrado o quizás una lágrima. Este detalle me hizo recordar las viejas historias, los susurros de los ancianos que me habían advertido sobre Santa Cruz del Llanto. No era un pueblo abandonado por Dios, me dijeron. Era un pueblo olvidado por la memoria, un lugar donde el tiempo no corría en línea recta, sino en círculos viciosos. Las piedras de obsidiana se llamaban los ojos de la sed. Ahora, mi racionalidad se rompía en fragmentos tan afilados como esas mismas piedras. Esto era un ritual, reactivado, o quizás nunca interrumpido, y el rastro de sangre invisible no era un accidente, era una ofrenda, o el camino de migración de esa esencia robada. Dejó de vigilar la maleza y dirigió toda su atención a la roca de la gruta. Su nariz se hundió en una pequeña fisura y emitió un resuello forzado. La grieta era estrecha, apenas 1 centímetro de ancho, pero profunda, y de ella se elevaba el hedor más concentrado y putrefacto. Metí la mano, con un miedo irracional a ser mordido por algo oculto, y saqué lo que Calupó había detectado. Era un manojo de cabellos. Eran pelos gruesos, duros, como cerdas, de un color negro azabache que absorbía toda la luz. Pero lo que me hizo soltarlo de inmediato fue que el mechón no había sido arrancado, había sido cortado limpiamente. Aquí estaba la sangre. Había sido absorbida por el pelo, convirtiéndolo en un absorbente orgánico perfecto. Si la sangre era invisible en el suelo, era porque el suelo de Santa Cruz del Llanto, o lo que acechaba debajo de él, tenía una capacidad sobrenatural para beberla. Pero el rastro, la esencia, seguía. El perro comenzó a subir la pendiente que llevaba hacia la parte superior de la quebrada, un camino de cabras casi vertical. Me vi obligado a seguirlo, aferrándome a las raíces secas y a los salientes de roca. Mi linterna bailaba sobre la vegetación, transformando cada sombra en una figura acechante. A medida que ascendíamos, la atmósfera no se volvía más ligera, sino más comprimida. Ya no había el zumbido de los insectos nocturnos, ni el croar de las ranas que usualmente pueblan el arroyo al pie de la quebrada. Solo el jadeo ronco de Calupó y el mío propio, amplificados por el silencio circundante, creando una burbuja audible y patética de nuestra propia presencia. Calupó se detuvo frente a una depresión circular en la roca de unos 2 metros de diámetro.
Esta meseta estaba expuesta a la luna menguante que ya asomaba, filtrando una luz pálida y fantasmal. Parecía un tajo perfecto o una cicatriz de quemadura masiva. Pero lo crucial no era la forma, sino lo que estaba impregnado en su interior. No era hollín, era lo que parecía ser una capa microscópica, pero uniforme, de la sangre invisible. Era una mancha de negrura absoluta sobre el gris de la piedra. Y si me acercaba, el olor de ozono, ese aroma eléctrico y metálico, era abrumador. Kalupó bajó la cabeza hasta la mancha. No lamió, no olió como un perro normal. Luego giró su cabeza hacia mí y vi algo en sus ojos que me heló hasta los huesos, pánico crudo. No por miedo a ser atacado, sino por la comprensión de lo que estaba presenciando. Miré alrededor de la mancha. Las 7 piedras de la sed habían marcado el camino, pero esto era el destino final. Mis oídos comenzaron a zumbar, no por un sonido externo, sino por una resonancia interna, un efecto de baja frecuencia que sentía vibrar en la cavidad de mis huesos. Entonces lo escuché, muy bajo al principio, tan sutil que pensé que era mi propia circulación sanguínea resonando en el silencio. No era un gruñido, era un sonido de succión. Provenía de debajo de la roca de la tierra misma. Un glug 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 grave, lento, ininterrumpido. Me arrastré hacia el borde de la depresión, aterrado pero incapaz de apartar la vista. El sonido era más fuerte aquí, y mientras lo hacía, mi mano rozó algo en el suelo, justo al borde de la mancha negra. Pequeño, del tamaño de la palma de mi mano, pálido y antiguo. Parecía la falange de un dedo, pero era demasiado grueso, y en el lugar donde debía estar la articulación había una fractura antigua y pulida. El hueso no estaba seco. Estaba empapado con la misma sustancia invisible y pegajosa. La mancha no era estática, se estaba moviendo, no hacia una forma sólida, sino hacia una textura. Era como si el líquido invisible que la había impregnado estuviera ahora coagulándose, no sobre la roca, sino dentro de ella, haciendo que la superficie pareciera burbujear con una tensión superficial monstruosa. Y a medida que la mancha se concentraba en el centro, la vibración bajo mis pies se intensificó. El sonido de succión se hizo más fuerte, casi un gemido de satisfacción sorda. El rastro no había terminado en la meseta. Algo estaba usando la tierra de Santa Cruz del Llanto como un filtro, como un vaso gigantesco, y había terminado su bebida. Y Kalupó, que había rastreado la sangre con la precisión de un sabueso, ahora estaba oliendo el vacío, la digestión. Pero en lugar de atacar o huir, hizo algo mucho más devastador. Comenzó a aullar. No el aullido melancólico del lobo, sino un chillido de terror animal puro, un sonido roto que se elevó en el aire silencioso, quebrando la calma de la noche con una agonía audible. No colapsó, se hundió suavemente, como si el centro de la meseta fuera un diafragma orgánico. No a sangre, ni a ozono, ni a podredumbre. Olor a pólvora quemada, a azufre y a humedad subterránea. Kalupó dejó de aullar, cayendo al suelo, gimoteando, mirando la cavidad que se había formado. Y yo, paralizado, con mi linterna apuntando al pozo negro que había aparecido en el lugar de la mancha, solo pude ver un destello fugaz, algo que se movía en la profundidad oscura antes de que se cerrara de nuevo con el mismo silencio geológico. Era una superficie segmentada, brillante y húmeda. Una superficie que reflejó un único rayo de luz de mi linterna. El rastro de sangre invisible no había sido el peligro, sino la advertencia. Y yo acababa de abrir la puerta al carnicero de Santa Cruz del Llanto, el que bebía las primeras aguas. Había sido despertada. Si has llegado hasta aquí, si has aguantado conmigo en esta oscuridad, necesito que te prepares. Pero necesito saber que estás listo para la conclusión. Dime, ¿qué crees que se estaba bebiendo el suelo de Santa Cruz? Déjame un comentario, dame una señal. Necesito saber que no estoy solo en esta oscuridad antes de contar el resto. Kalupó, mi noble lobo negro,
Dejó de olfatear y se quedó rígido, su postura un arco tenso de furia y terror contenidos. Habíamos llegado al final del rastro invisible. Estábamos en el fondo de lo que parecía ser una dolina, un hundimiento natural del terreno que la maleza había ocultado por completo. La luna, que nunca había sido mi amiga esa noche, apenas ofrecía un filo enfermizo para iluminar lo que se abría ante nosotros. Una boca negra y perfectamente circular, tallada quizás por la erosión o quizás con una intención mucho más antigua y cruel. No era una cueva natural, era una entrada, un acceso franco al corazón putrefacto de Santa Cruz del Llanto. Calupó emitió un gruñido bajo que resonó en el silencio pétreo, un sonido que no era de advertencia sino de reconocimiento. Empujé la maleza y me acerqué al borde del pozo. El frío que emanaba de la oscuridad era antinatural, un frío que mordía más allá de la piel, buscando el tuétano. O mejor dicho, lo sentí. El rastro de sangre invisible no terminaba en el borde de la cima. Era el residuo de la pena, la esencia coagulada de cada lágrima, de cada grito silenciado que había empapado esa tierra durante siglos. Mi error no había sido seguir el rastro. Mi error había sido creer que la sangre que Calupó olía era física, era el dolor destilado, el combustible invisible de la cosa que esperaba abajo. Me arrodillé, la adrenalina quemando mis venas, y miré hacia el abismo. «No, Calupó, por favor, no», susurré, sintiendo cómo la razón luchaba su última y desesperada batalla contra la locura inducida por el terror. Dio un salto calculado y limpio, aterrizando sobre una cornisa de roca a unos 2 metros bajo el nivel del suelo, e inmediatamente comenzó a descender por la espiral del llanto. Estaba siguiendo su propósito, no mis órdenes. El lazo entre nosotros no era solo de dueño y mascota, era de destino compartido, forjado en la soledad de ese pueblo maldito. Si él iba, yo iría. Las paredes de la dolina estaban cubiertas de un musgo negro y baboso. La pendiente era traicionera y el aire se hacía cada vez más irrespirable, cargado ahora con un olor a incienso rancio mezclado con carne quemada y algo más. Algo infinitamente más antiguo, como la descomposición de la misma esperanza. Después de lo que parecieron horas, pero quizás fueron solo minutos de descenso vertiginoso, mis botas tocaron un suelo liso, plano. Estábamos en una cámara subterránea, inmensa, cuya existencia desafiaba cualquier geología local. La cámara no estaba totalmente a oscuras. Una luz tenue, intermitente y de un color púrpura oscuro emanaba del centro. Oh, el sonido. No era un aullido, no era un grito. Un coro sordo, ahogado, compuesto por miles de lamentos superpuestos, voces infantiles, murmullos de ancianas, sollozos viriles, todos atrapados y mezclados en una sinfonía de agonía. Era el sonido del llanto del pueblo, hecho vibración física, y me golpeó en el pecho con la fuerza de una onda expansiva. No había imágenes religiosas de santos o vírgenes, solo una figura, la tejedora. Era una entidad. Parecía una masa de hebras oscuras, brillantes como la seda, que se movían con una cadencia hipnótica. Estas hebras no eran pelo ni tela, eran las venas de la pena, la tejedora de lamentos. A medida que mis ojos se adaptaban al horror, entendí. Morían de desesperación, de pena, de una tristeza tan profunda que consumía su voluntad de vivir. Y cuando morían, su angustia final, su último y más puro acto de dolor, era cosechado por esta cosa. El rastro de sangre invisible no era la búsqueda de una víctima, era el camino hacia la fuente que procesaba el dolor. Calupó se adelantó, sus músculos vibrando. El gruñido en su pecho se intensificó, se convirtió en una nota de furia tan pura que por un instante sentí que la sinfonía de lamentos se quebraba. La tejedora se dirigió a nosotros. Él te trajo. La sangre vieja siempre encuentra el camino.
Sentí cómo la entidad intentaba penetrar en mi mente, buscando un punto de entrada, un dolor reciente, una herida vieja que pudiera exprimir. Me mostró imágenes relámpago, la soledad de mi infancia, un recuerdo doloroso de mi madre, la frustración de mi vida en la ciudad. El terror era paralizante, pero no era solo mío. Era la acumulación de todo el terror cosechado en ese lugar. Sentí que me ahogaba en el llanto de otros, y fue entonces cuando Kalupó actuó. No atacó con sus colmillos. Se irguió sobre sus patas traseras por un instante y luego se lanzó contra el altar de obsidiana, no para morder, sino para interponerse. Era un eco profundo y cavernoso. Un sonido de poder chamánico, el grito del perro guía, del Xoloitzcuintle, que acompaña las almas. El aullido de Kalupó no era una ofensa para la tejedora. Estaba atrayendo la angustia hacia sí mismo. Las hebras oscuras, los hilos de dolor, se desviaron de mí y se lanzaron sobre Kalupó. El perro se estremeció violentamente. El dolor colectivo del pueblo de Santa Cruz del Llanto lo golpeó, pero no se inmutó. Su cuerpo de lobo perro parecía capaz de contener, de absorber, de canalizar esa energía negativa. Era un acto de sacrificio puro, instintivo, dictado por siglos de herencia genética de protección. Al ver el sufrimiento de mi animal, un dolor más punzante que cualquier lágrima ancestral me atravesó el pecho. Rompió el trance de terror. Cometí mi segundo y definitivo error. El centro de la cosecha, la cosa que contenía la esencia de la tejedora. El contacto con ese dolor concentrado me reduciría a un cascarón vacío en segundos, pero Kalupó se estaba desvaneciendo bajo el peso del llanto. La tejedora, ocupada en tejer su presa canina, no reaccionó con la suficiente rapidez. Metí mis manos bajo la pesada vasija de barro y la levanté. Una succión instantánea que me vació los pulmones y la mente. Sentí que mi vida se aceleraba, cada recuerdo, cada emoción, siendo extraído violentamente. Pero mantuve el agarre. Corrí tambaleándome hacia la pared de la caverna, donde la humedad goteaba y formaba pequeños charcos. El impacto no fue solo sonoro, fue explosivo. Fue un estallido de luz púrpura y por un instante un silencio absoluto, más aterrador que cualquier grito. El coro de lamentos se detuvo. El aire se volvió frío y limpio de repente. La tejedora de lamentos gritó un alarido siseante que sí era audible, un sonido de furia cósmica que hizo temblar el suelo. La entidad estaba herida, disipada, pero no muerta. La luz púrpura desapareció. Caí de rodillas. Mi cuerpo era un temblor incontrolable. Sentí que una parte crucial de mí ya no estaba ahí. La vasija había extraído mi capacidad de sentir ciertas emociones, especialmente la tristeza. Era una anestesia brutal. Escuché un jadeo débil a mi lado. Me arrastré hacia él. La luz de mi linterna rota, tirada a unos metros, proyectó un haz débil. Los hilos de la pena le habían dejado marcas como cicatrices quemadas en su pelaje, que ahora no era brillante, sino apagado y ceniciento. Me lamió la mano débilmente. El lazo se había forjado en el horno del llanto. El tiempo que pasamos en la oscuridad total de la cripta, recuperándonos, no puedo medirlo. Lo único que importaba era que el silencio persistía. El coro de lamentos se había ido. La tejedora se regeneraría. El pozo volvería a abrirse. El ciclo se reanudaría. Santa Cruz del Llanto era un cáncer en el mapa, y yo solo había logrado cauterizarlo temporalmente. Usé el cuerpo de Kalupó como ancla y él, a pesar de su debilidad, usó su fuerza de lobo para tirar de mí. Cuando emergimos de la dolina al amanecer, el sol ya estaba alto. El rastro de sangre invisible se había esfumado por completo. La fuente había sido interrumpida. El paisaje no había cambiado, pero la atmósfera sí. Era ligera, casi irreal. Las casas de adobe seguían siendo grises, pero parecían menos pesadas, menos sepulcrales. Llegamos a mi cabaña y nos desplomamos.
Los que me vieron al día siguiente simplemente me miraron con una indiferencia pasmosa. Y es que el efecto de la destrucción de la vasija no fue solo sobre la tejedora, fue sobre Santa Cruz del Llanto. La fuente de su miseria se había cortado, pero también la fuente de su razón. Se habían acostumbrado tanto a sufrir que sin el sufrimiento se habían quedado vacíos, exactamente como yo. El pueblo del llanto se había convertido en el pueblo del vacío. Calupó y yo nos fuimos 3 días después. Nadie nos miró. Al cruzar el arco de piedra mohoso que marcaba la entrada del pueblo, miré hacia atrás. Las mujeres tejían en los porches con rostros inexpresivos. Mi error, mi definitivo y trágico error, no fue seguir la sangre invisible. El llanto, aunque cruel, era lo que los mantenía unidos. Al quitarles el dolor, les quité el alma. Las marcas en su pelaje se hicieron permanentes, vetas cenicientas de la agonía absorbida. Lo más perturbador fue su olfato. Dejó de ser el guía implacable, el rastreador de lo imposible. Ahora era solo un perro grande y tranquilo que me observaba con una sabiduría cansada. La parte de mí que fue succionada por la vasija no era la tristeza, era la capacidad de procesar la emoción profunda. Sigo siendo funcional, trabajo, hablo, pero la alegría es plana y el miedo es solo una estadística. Les digo que viví demasiado tiempo en un lugar que se alimentaba de la pena y que al final me quedé sin nada que ofrecer. El rastro de sangre invisible me llevó a descubrir que la peor forma de terror no es la muerte violenta, sino el lento e implacable secuestro del alma donde el dolor se convierte en una cosecha. Y si ese rastro, esa sangre invisible, comienza a emanar ahora de mí, del único hombre que logró profanar Santa Cruz del Llanto. Miro a mi fiel compañero, el lobo negro que conoce el camino de las almas, y sé que, si el rastro vuelve a aparecer, esta vez no podré negarme a seguirlo. Si has escuchado esta historia hasta el final, si has sentido el frío de esa cripta, te ruego que compartas esta advertencia. Que esta historia llegue a oídos de otros, para que Santa Cruz del Llanto permanezca en el olvido y que nadie más cometa el error de seguir un rastro que solo puede oler un calupó, un rastro que es la propia agonía del mundo. No busques el llanto, o el llanto te encontrará y te vaciará. Es la única forma de pagar el precio de saber. Haz que esta historia sea la cicatriz que nunca cicatriza.